Hola quimimáticos, el día de hoy les traigo muchos alcoholes. Todos estos alcoholes que tenemos aquí los vamos a ir nombrando poco a poco para que te queden bien claras las reglas de nomenclatura de los alcoholes. No importa si son alcoholes complejos como este, que tienen un doble enlace, o si tienen muchos OHs, o incluso si son ciclos como este que tenemos aquí. Vamos a nombrar todos y cada uno de esos alcoholes para que veas cuáles son las reglas de nomenclatura de la IUPAC. Y vamos a comenzar con un alcohol muy sencillo, que sería este que tenemos aquí. Lo voy a separar un poco del grupo para que, ya sabes, podamos operar muy bien en él. Y vamos a comenzar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, tú lo sabes, es seleccionar la cadena principal. Y aquí la regla básica será que la cadena principal tenga que contener el grupo hidroxilo o el grupo alcohol. Entonces la cadena principal de este alcohol que tenemos aquí sería esta de aquí. Y después pues tendríamos que numerar tomando la prioridad como el extremo donde se encuentra el OH más cercano. Entonces aquí sería 1, 2, vamos a hacer un poco más pequeño esto, 3, 4, 5, 6, 7. Es una cadena de 7 carbono. Tú sabes perfectamente que la cadena de 7 carbonos se llama heptano. Pero tenemos un sustituyente también. Entonces vamos a nombrar ese sustituyente que sería este. Y ese sustituyente se va a llamar, como tú lo sabes, si nada más tiene un solo átomo de carbono se llamaría metilo, pero tenemos que ponerle el número de donde está conectado ese metilo. Entonces sería 5-metilo. ¿Y cómo nombramos el alcohol? Bueno, basta con poner la terminación ol al final del nombre y poner el número de carbono donde está ese alcohol. Entonces, como esto se llama heptano, porque tiene 7 átomos de carbono y tiene un ol, un OH en la posición número 2, entonces se va a llamar heptanol. Existen dos formas de nombrar esto, pero la IUPAC recomienda que el número de la cadena la pongamos al final del nombre, antes de la palabra o de la terminación ol. Esto en la nomenclatura tradicional se llamaría 2-heptanol, pero la IUPAC recomienda que se llame heptano, heptan 2-ol, así. Y así ubicamos exactamente dónde está ese grupo alcohol dentro de la cadena de heptano. Entonces sería un heptanol, pero sería un heptan 2-ol. Entonces, ya completo el nombre, tendríamos que ponerlo de esta forma. Sería un 5-metil heptan 2-ol. Ya junto. Heptan 2-ol. Y listo, ese es el nombre de este alcohol. Bastante sencillo, ¿verdad? Es como cuando hicimos ejercicios de alcanos, pero simplemente sustituimos la terminación o por ol. Y bueno, vamos a ir por uno más complejo que tengamos por aquí. Quizá podemos elegir uno que ya tenga dos alcoholes para ver cómo se nombra ese tipo de alcoholes compuestos, y vamos a irnos con este que se ve bastante complejo, complicado, pero ya verás que sí lo podemos hacer. Entonces lo voy a apartar del grupo para que lo podamos trabajar perfectamente. Y aquí vamos a aprovechar porque fíjate que este hidrocarburo tiene sustitución de ramificaciones simétricas, es decir, aquí no sabemos por dónde vamos a empezar, si empezamos por acá a numerar o si empezamos por acá a numerar. Y la respuesta correcta sería que vamos primero a seleccionar la cadena principal y ahorita te iré diciendo cómo podrá hacer eso de la numeración. Bueno, la cadena principal sería aquella que contenga los grupos OH, entonces vamos a seleccionar esta como la cadena principal que coincide precisamente con la cadena lineal que tenemos ahí. Ahora, el problema es cómo vamos a numerar. La respuesta está en el orden alfabético, porque si te fijas aquí tenemos un alcohol, un OH en posición número 2 y de este lado también. Si contamos 1, 2, entonces está en la posición número 2, pero aquí seguimos con un metilo que empieza con la letra M y de este lado tenemos varios etilos que empiezan con la letra E.
Entonces, cuando pongamos el nombre, como los etilos van antes en orden alfabético, lo preferible es que la numeración más baja esté al inicio del nombre de la cadena. Quiere decir que si seleccionamos este extremo como el número 1, tendremos etilos con una numeración más baja y que aparecerán antes en el nombre. Por eso vamos a seleccionar este lado de la cadena como el número 1 y vamos a hacerlo. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se trata de un decanol, ¿verdad? Pero en este caso tenemos dos oles. Entonces vamos de una vez por todas a poner el nombre de esa cadena. Y el nombre de esa cadena sería, tendremos decano, entonces sería decano. Y vamos a dejarlo así como decano, pero le vamos a agregar los oles. Pero como son dos oles, entonces tenemos que agregar el prefijo di. Pero antes del prefijo di, vamos a agregar dónde están los alcoholes, o sea, el número en el que están. Entonces sería 2,9 diol. Entonces esa cadena se llama decano 2,9 diol. Ahora, lo único que resta es nombrar todas las ramificaciones que tenemos ahí según el número de carbonos que tengamos. Entonces aquí tenemos todas estas son ramificaciones, las que tenemos en color verde, y tendremos metilos y etilos. Y las voy a nombrar para que esto se mantenga formal, pero bueno, tú ya sabes que los ramas que tienen un solo átomo de carbono, simplemente se pone su número y le ponemos 8, metilo, y aquí tendremos un 7, metilo. Se ha quedado un poquito chueco, no importa. Y luego aquí tenemos el 6, metilo. Y luego tenemos un 4, etilo, ¿verdad? Y ahí tenemos un 5, etilo. Y tenemos un 3, etilo. Entonces ya tenemos todas las ramificaciones. Bueno, pues ahora hay que agrupar. ¿Cuántos metilos tenemos? Tenemos 1, 2, 3 metilos y tenemos 3 etilos. Entonces usaremos el prefijo tri para agrupar. Y entonces el nombre completo de la cadena tendría que quedar primero con los etilos por orden alfabético y sería el 3,4,5 trietil. Fíjate que estoy empezando con minúscula porque el número ya en sí se considera un carácter en español, entonces sería trietil. Y luego aquí tenemos guión 6,7,8 y serían 3 metilos, entonces tendría que poner trimetil. Y finalizamos con el nombre de la cadena. La cadena se llama, en este caso, ya lo sabemos, decano 2,9 diol. Recuerda que siempre debemos de separar los caracteres numéricos de las letras con guiones. Por eso ponemos aquí guiones siempre que hay un número y una letra. Y cuando hay números juntos siempre separamos por una coma. Antes, en la nomenclatura viejita, se ponían comas aquí en cada uno de los sustituyentes, pero eso ya no se usa. Ahora lo correcto es números con letras se separan siempre con un guión. Y bueno, vamos a seleccionar algún otro de estos alcoholes para nombrarlo y que nos sea de mucha utilidad. ¿Qué te parece si nombramos ahora, si elegimos ahora alguno que tenga un doble enlace o varios dobles enlaces si tú quieres? Por ejemplo, este que está aquí se ve un poco complejo. Vamos a separarlo del grupo para poder nombrarlo y aprendamos de él. Bueno, para nombrar este hidrocarburo que tenemos aquí, que es un triol porque tiene 3 OHs, debemos de tomar en cuenta que tenemos una prioridad de los hidroxilos contra los dobles enlaces. Entonces la cadena principal tendría que contener la mayor cantidad de hidroxilos posibles y tendríamos entonces aquí, desde aquí hasta abajo y nos seguimos para la cadena principal. Esa sería la cadena principal. Y la numeración va en el sentido en donde tenemos el primer hidroxilo más cercano al extremo posible. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7. Pero Richie, ha quedado aquí una ramificación donde tenemos un doble enlace. ¿Qué hago en ese caso? No te preocupes, ahorita lo vamos a ver. La forma en la que podemos nombrar esa ramificación tiene que ver con que tenemos un doble enlace y la terminación normalmente de un radical es hilo. Entonces, cuando tenemos un radical o un sustituyente, ramificación que tiene un doble enlace, se sustituye la terminación hilo por en hilo, ubicando dónde está ese doble enlace. Entonces simplemente tendríamos que poner aquí que tenemos en el carbono número 2, ponemos un paréntesis y abremos otra numeración donde aquí sería el carbono número 1 y aquí sería el carbono número 2. Entonces tendríamos que poner 1 y aquí como es un etilo sería etil y luego teníamos que tomar la terminación en hilo, etilen hilo. Y listo. ¿Por qué usamos esta numeración? Bueno, porque aquí tenemos la terminación en, que significa que hay un doble enlace, y la terminación hilo, que significa que eso es un radical. Recuerda que ya en el nombre completo tenemos que quitar la O. Pero bueno, ahora vamos con la cadena principal. ¿Cómo se llamará esa cadena principal? Para nombrar la cadena principal debemos de tomar en cuenta la cantidad de átomos de carbono. En este caso tenemos 7 átomos de carbono, pero fíjate que también tenemos 2 dobles enlaces. Entonces tenemos que tomarlos en cuenta para la nomenclatura. Aquí esta cadena normalmente si solo tuviera los dobles enlaces se llamaría hepteno, pero no es cualquier hepteno, sino que es un heptadieno. Entonces vamos a ponerle eso precisamente, heptadieno. ¿Por qué estoy agregando la letra A aquí? Para que no queden dos consonantes juntas, para que no quede hepta o heptadieno, que suena muy raro, ¿no? Y no lo podemos pronunciar también. Entonces pondremos heptadieno. Entonces sería hepta, pero ¿dónde están esos dobles enlaces? Uno está en posición número 3 y el otro está en posición número 5. Entonces sería hepta 3,5 dieno. Y listo, ya tenemos el nombre de esa cadena. Pero ahora hay que recordar que tenemos también OHs que representan grupos alcohol y están en posición 1, en posición 4 y en posición 5. Aquí lo único que tenemos que hacer es quitar esta letra O. Y entonces, si quitamos esta letra O, sería triol. Pero, como estamos juntando dos consonantes, pues podemos conservar la letra O para que dos consonantes no estén juntas y entonces tendremos dieno 1,4,5 triol. Y listo, ya tenemos el nombre de la cadena. Ya lo único que tendríamos que hacer es juntar el nombre del radical que se llama 2-1 etilenil. Ahora sería etilenil, porque siempre quitamos la última letra, la letra U, para juntarlo con el nombre de la cadena. Entonces este compuesto tendría el nombre 2,1-etil-lenil hepta 3,5-dieno 1,4,5 triol. Y listo. Bueno, vamos a resolver un ejercicio más. Este sería bastante similar al anterior y te lo voy a dejar para que tú lo puedas resolver. Si quieres que lo resuelva, también lo voy a estar resolviendo en algunos videos que son shorts, pero ya después de un tiempo. Primero te voy a dejar que tú los puedas resolver. Bueno, vamos a ir con alguno que tenga alguna cosa en particular y me gustaría ir aquí, porque mira, esto está muy curioso, porque aquí no vamos a poder elegir una cadena que contenga todos los OHs posibles. Vamos a tener que elegir alguna de las dos cadenas que están ahí que tenga la mayor cantidad de OHs, que son dos. Entonces, ¿cómo hacemos para nombrar este hidrocarburo o este alcohol que sería un tetraol? Pues bueno, lo que podemos hacer es seleccionar simplemente dos de las cadenas para ver después cómo podemos nombrar los demás sustituyentes. Entonces aquí tendríamos 1, 2,
3, 4 átomos de carbono. Y aquí da igual desde dónde numeremos, porque esto es simétrico. Entonces aquí sería el 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono número 4. Y ahora toca nombrar esas ramificaciones como sustituyentes complejos. Aquí tenemos uno que en realidad solamente sería esto y esto. Estamos hablando de un metilo que tiene sustituido un grupo alcohol. ¿Cómo le vamos a nombrar a esa cosa? Bueno, como solamente tenemos un solo átomo de carbono, que sería el carbono número 1, esto lo podemos omitir por razones obvias. ¿Dónde va a estar sustituido el OH en un radical metilo? Pues en el único carbono que está. Entonces, ¿cómo se llamaría este radical? Bueno, aquí está conectado al carbono número 2. Entonces le ponemos ese 2. Abrimos paréntesis y le ponemos, tendríamos que, lo voy a poner, pero no sería necesario, 1. Y vamos a llamarle hidroxi. Hidroxi, que es como identificamos al OH. Y aquí ya tendríamos metil. Y listo. Pero ese 1 está de más porque no puede existir el 2-hidroximetil, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí podríamos ponerle 3-hidroxi, metil, lo. Y listo. Entonces, vamos a dejar el nombre que puse acá arriba como el nombre correcto. Y vamos a omitir que existe o que estamos sustituyendo en el carbono número 1 porque es obvio, ¿verdad? Y luego vamos a ir a la cadena principal. La cadena principal tiene 4 átomos de carbono, por lo tanto sería un butanol. Pero como tiene 2 grupos alcoholes, sería un butanodiol. Entonces sería esto como butano. Y tendríamos que ponerle 1,4 diol. Y listo, ya tenemos todo para poder nombrar esto como tal. Y fíjate que este sustituyente se repite con este otro. Entonces podríamos agruparlo usando un prefijo di. Y lo único que tenemos que hacer entonces es decir que tenemos un 2,3 di. Y ya tendríamos hidroximetil y tendríamos butano 1,4 diol. Y listo. Y bueno, te voy a dejar ejercicios de los que quedaron sin resolver para que tú me ayudes a resolverlos dentro de la caja de comentarios, como dirían los españoles. Deja todas tus respuestas y te los voy a poner por algunas letras para que tú los puedas resolver y con todo gusto yo los estaré verificando para ver si acertaste o si tenemos las respuestas correctas. Y bueno, los voy a numerar, los voy a poner una letra a asignar para que tú me digas cómo se llaman. Este sería el A, este sería el B, este sería el C, este sería el D, E, F, G. Te deseo mucha suerte nombrando todos estos alcoholes para que puedas practicar y saques definitivamente tu 10 de calificación en el examen que estés haciendo sobre nomenclatura de alcoholes. Aquí te los dejo. Yo soy el profe Richie, así me conocen mis alumnos. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video.